Pues muy buenas noches a todos. La verdad es un gran gusto estar celebrando juntos la aparición de este libro de Estela, que es Nací en el Mediterráneo, parte 2, porque esta parte tiene que ver con México, sobre todo la dona hebrea del México, de la que hablaremos después. Le preguntaremos a Estela ¿por qué la nombran así, la dona hebrea del México? Y en la portada volvemos a ver los ojos de los ojos que miran detrás de los ojos. Y esto es muy interesante porque yo creo que a todos nos ha pasado que a veces presentimos que dentro de nosotros hay una niña o un niño inocente que está observando detrás de nuestros ojos, atestiguando todo lo que nos toca vivir, preguntándose de qué se trata nuestra existencia. Y quiero decir que justamente esto es clave, yo creo, en este libro, porque como en ningún otro libro de Estela, al estar marcado por la pandemia, como aquí ya se ha dicho, es decir, es un libro que está escrito en los tiempos no del cólera, sino del coronavirus. Es el amor en los tiempos del coronavirus. Y de lo que estamos hablando entonces es de que está preñada de una profunda nostalgia. De hecho, hay que imaginar a Estela escribiendo en su cuaderno amarillo para tratar de desentrañar lo que nos toca vivir, que es la vida. Y entonces acude siempre la memoria para tratar de explorar esto que es un mundo que se nos desvanece entre los dedos, ¿no? El gran poeta Yehuda Amichai tenía unos versos que decían: Dios mío, el alma que me diste es humo. Nacemos y enseguida empezamos a incendiarnos, así hasta que el humo se desvanece en humo. Y entonces esto es claro que ante una tragedia como la pandemia, que nos obliga a encerrarnos, nos obliga a cuestionarnos de qué se trata lo que hemos vivido. Y en ese momento viene al rescate la memoria, porque volviendo a Yehuda Amichai, él también plantea lo siguiente, dice: lo que no volveré a ver jamás, lo debo amar por siempre. Y esto es clave en este libro, en donde se empieza a recorrer pasajes de la vida, de una autobiografía que, si somos inteligentes, nos daremos cuenta que siempre hay un toque de ficción. Porque uno piensa que una autobiografía está hecha de todo lo que hemos vivido, pero no es tan solo eso, sino de lo que hemos imaginado y lo que hemos sufrido y lo que presentimos que es la tragedia del otro. E incluso estas tragedias no están encarnadas en personajes de la vida real. Uno podría pensar que todo es autobiografía, pero en un novelista, y eso hay que saberlo, siempre el deseo y la imaginación es parte de la posibilidad de explorar nuestras propias vidas. Entonces, tomen una autobiografía en términos de un novelista con una pizca de precaución. No lo es todo, y no tratemos de entrar al juego de adivinar qué sí o qué no. Simple y sencillamente sentir y percibir que lo que está pasando ahí es lo que a veces hemos imaginado sobre lo que pasa en unas personas que pudieron vivir al lado de nuestro edificio, en fin, y pensar cómo hubiera sido la vida desde ahí, qué es lo que ocurre con una infidelidad, por ejemplo, en un matrimonio que realmente rompe por completo lo que es una relación, y de realmente ver que esto no necesariamente está conectado al mundo real de la autora, sino en la exploración de lo que nos toca vivir en nuestras comunidades, y que presentimos
y que a veces sentimos que debe de estar ocurriendo, pero realmente la novelista imagina, siente, presiente. Y entonces estamos hablando pues de esa niña que está viva en los ojos, detrás de los ojos, observando la impresión que le da a México cuando pasa de la luz del Mediterráneo a la luz de nuestro país y se encuentra con el cielo azul, con la luz de México. Y dice esta niña: pensé en aquella extranjera que un día llegó a México y que recuerda y apunta lo que ocurre en su corazón. Aquella niña llena de esperanzas, eufórica ante la belleza que le ofrece esta ciudad nueva para ella. Y en este marco, entonces vamos viendo cómo está tratando de recordar todo, que no se escape un dato, porque la vida se nos va tan rápidamente que, como decía Milán Kundera en sus novelas, él decía einmal ist keinmal, que quiere decir una vez no es ninguna vez, y por eso de alguna manera canta con tristeza a la insoportable levedad del ser, porque quisiéramos que tuviera más densidad nuestra existencia. Y entonces tiene que recordarlo todo, y verdad, este ejercicio de memoria es muy interesante. Tiene que recordar para siempre la calle de Vázquez Mellado 420, departamento 701, en donde se empieza a dar precisamente parte fundamental de su historia y biografía. ¿Y qué dice Estela? Dice: tengo que escribir la dirección para que perdure a través del tiempo, porque es tan evanescente la vida, que entonces tenemos que registrarla por lo menos en la memoria de la literatura para ver si de alguna manera adquiere cierto peso. Y entonces dice: ¿acaso el objetivo de todo escritor no es tratar de que los recuerdos permanezcan vivos? Ahí está una clave profunda de esta obra. Y entonces Estela va a tratar así de entender tanto la luz del Mediterráneo como la de México. Y hablando de esta exploración, hay un momento en esta obra en donde se va a ver, vamos a ver cómo Estela se encuentra el cine de la Roma de Cuarón en los años 60 y 70 en la colonia Roma, y entonces va a ser una comparación maravillosa para darnos cuenta de que nací en el Mediterráneo también quiere decir nací en México, y quiere decir también esto que es lo universal en la literatura. Habla de tu aldea y serás universal, y resulta que la aldea es una aldea que está bañada por la misma luz, la luz de Israel, la luz del Mediterráneo, la luz del Líbano, la luz de México, la luz de China, la luz de cualquier cultura que encuentre que hay rasgos universales. Y entonces dice Estela que ese registro de Cuarón en la película Roma, dice, me recordó mucho la de Amos Oz en la historia de Amor y Oscuridad. Una sucede en México, la otra en Israel. En realidad, cuando se trata de narrar las vidas pasadas, todas las historias buscan rescatar las vivencias perdidas. Todas se parecen en cuanto a los recuerdos se refieren, pero lo esencial en un autor es encontrar la música de las cosas perdidas, no las cosas en sí mismas. Y entonces vamos a ver que este es el gran esfuerzo narrativo de Estela, porque nos está planteando que lo que me decía una amiga entrañable que ya no está aquí, decía: a todos nos pasa todo, a todos nos pasa todo. Las historias de desamor e infidelidad conyugal de Adina y Joey, que aparecen aquí en este relato, la muerte de los seres más queridos, y algo que me impresiona por la exactitud de la percepción, porque
un buen escritor tiene que saber leer lo invisible. Y fíjense esta frase de Estela: el te quiero, mi hija, pronunciado por los ojos del Padre. A veces no lo necesita decir verbalmente, nada más en los ojos ya estamos leyendo que ahí hay un te quiero. Y en medio de esto pues vamos a pasar por la educación sentimental. La educación sentimental de toda una época que está marcada por la música. Vamos a ver, creo que nuestro querido Julio hizo por ahí un esfuerzo muy hermoso de plantear la música, que es el soundtrack de la obra, sí, el soundtrack de nuestras vidas está registrado ahí a veces en esa música, en donde pasan los Beatles, pasan los boleros, pasan canciones cantadas por Frank Sinatra, en fin. Y es muy interesante porque nos retrata un tiempo en que había libres y no Ubers. Digo, los que están aquí presentes y que tienen cierta edad ya saben la diferencia entre un libre y un Uber. Muchos otros nada más saben que hay Ubers, pero no saben lo que quiere decir un libre. Teníamos tardeadas. O sea, ¿esto cómo se le llama hoy? Quién sabe, ¿no? Pero entonces era muy claro que se llamaban tardeadas. Se bailaba de cachetito. Se bailaba de cachetito. Se puede plantear también las terribles bromas de despedida de soltera, que este es uno de los episodios más impresionantes porque marcan a Estela como una mujer que se quiere deshacer del disfraz de señora. Y esto me parece interesantísimo, así lo plantea literalmente. No quiere vivir bajo el disfraz de señora, que es a lo que estaban condenadas las mujeres, sobre todo en una época. Y no es que estemos hablando de que Estela está queriendo reivindicar el feminismo, sino simple y sencillamente algo que ahí ha estado en nuestra vida y que marca los machismos de la época, en donde el señor de la casa era el rey de la casa en todas las casas, en todos los departamentos, en todos los lugares. Y entonces, ¿cómo escaparse de esto? Porque de verdad, esa historia es una historia que define la posibilidad de hablar con libertad y autenticidad de lo que nos ocurre. Yo quisiera que brevemente, Estela, yo voy a seguir comentando tu obra, pero que nos platiques precisamente esa historia y qué tanto te marcó. Esa historia de la despedida de soltera, porque la verdad es muy impresionante. Sí, ¿no? Para que vayamos haciendo diálogo. Sí, sí, abrimos el micrófono. Ya está. Hola. Seguramente todas ustedes fueron alguna vez a una despedida de soltera. Todas ustedes mayores, digamos, como yo, porque las chiquitas ya no hacen despedida de soltera, ya hacen otra cosa. Bueno, yo una vez me invitaron a una despedida de soltera que era en un hotel en la colonia, lo que es ahora la zona rosa, ¿no? Y fuimos al cóctel, todas muy ataviadas, muy vestidas, y estamos, ya los meseros pasan con los canapés, con los vinos, era vino rosa, medias de seda, se llamaban. Y bueno, estábamos felices y la novia feliz. Y de repente entra una señora cargando un niño, se lo avienta a la novia y le dice: este es el hijo con el que te vas a casar, es de él me hizo un hijo y nos quedamos todas, bueno, muertas del susto, y la novia casi se muere también. Y luego gritó ella, la muchacha que entró, gritó ella y otro señor que estaba: no, es una broma, todo lo que hicimos fue para alegrarlas a ustedes. Casi nos morimos todas, bueno, no nos alegraron. Y para ti cambió para siempre lo que quería decir esta
estar en un entorno así. Sí, Se planteó una rebeldía. Fue como un corte en mi vida de decir, bueno, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué hacer que le duela a una persona tanto, casi hasta que se infarte, por una broma? O sea, una broma de la gente de la sociedad, de la gente que creíamos en eso, ¿no? Porque era, bueno, muy bonito ir a una despedida de soltera, pero no fue así. Y eso te marca, porque entonces hay una decisión interna de lo que uno no quiere ser. Y cómo tiene, y esto es muy interesante porque estamos hablando de un momento en donde un personaje está en construcción, está buscando cuáles son las claves de lo que quiere ser en la vida, y se marca muy de una manera diáfana lo que no quiere uno ser. Y en este marco entonces pues hay toda una exploración de aquellos momentos también que son felices y que cuando los vivimos no nos damos cuenta de que estábamos en momentos de felicidad. Y está esto marcado pues por varias canciones, ¿no? Del romanticismo, desde el romanticismo de Killing Me Softly, que hablaba de la posibilidad de Roberta Flack de decir, podemos de verdad tener un amor que nos exalte, que nos saque de lo que siempre vivimos cotidianamente, hasta darnos cuenta de que al ver y examinar el pasado éramos más felices de lo que imaginábamos en ciertos momentos. Y eso está marcado por una canción que es parte de este soundtrack de la novela de Estela, que es Those Were the Days, my friends. Those Were the Days. Y entonces es un libro pues recorrido por la nostalgia. Y dice Estela, nostalgia de qué tengo yo. Música nostalgia en el fondo insensato de mis recuerdos. O ese misterio que nada dura. Y aquí estamos de nuevo, les vuelvo a decir, es el libro más existencialista que ha escrito Estela, marcado precisamente por la pandemia. Nostalgia de todas esas aventuras que ya no nos pertenecen y que estamos viendo en las siguientes generaciones. Y entonces, para marcar esa nostalgia, hay una imagen preciosa que nos retrata Estela. Dice, no hacíamos ejercicios ni jogging, equitación o natación, ni teníamos panzas sin panza, ni máquinas agotadoras. Jugábamos al bádminton con raquetas livianas y la pluma o volante hacia la parte de la pelota. Movíamos el cuerpo con el hula hoop, girando el aro alrededor de la cintura, haciendo movimientos circulares con la cadera, intentando mantenerlo en el aire sin que se caiga, meneándonos como batidora. Y luego dice, los cuerpos eran reales. Fíjense qué interesante, cuando uno está diciendo los cuerpos eran reales, de nuevo está esta sensación existencial. Lo que estamos viviendo desaparece, y entonces cuando ya nada más se vuelve en memoria, entonces uno dice, ¿eso fue real? Y uno se cuestiona si lo que en este momento mismo estamos viviendo es real. Y éramos reales y sanos como su curvatura que se iba pronunciando con los años. Los senos caían a cierto punto como es su naturaleza, con la fuerza de la gravedad. Las caras eran tan redondas como de luna llena. Esta expresión, las caras tan redondas como de luna llena, son estos aciertos poéticos que están marcados una y otra vez en el libro. Porque lo que está haciendo Estela es el registro de los días y los años. El tiempo del casamiento, el tiempo de los hijos, los viajes al extranjero, la pandemia asignada bajo el libro La peste de Camus, un interés por la literatura, el Weizmann y la ciencia, el cine, Borges, y aquí y allá apuntes de la sonrisa de Estela, que siempre nos comunica lo que tiene que plantearnos con cierta ironía y humor. Dice, por ejemplo, Einstein decía que él no aceptaba un regalo porque quería seguir siendo libre. A veces yo también pienso lo mismo, pero depende de qué regalo. Y bueno, estamos hablando de
la mujer que fuma y comparte con su madre el cigarro de la resignación, las reconciliaciones y los encuentros y desencuentros que a todos nos pasan, porque esto es, creo que, clave. Y entonces vamos a ver también cómo empieza a darse el camino de la novela, el camino de la literatura, el camino de la escritura, para tratar de entender eso que se nos escurre entre los dedos. Y nos habla del problema de la escritura. Cuando escribió Nací en el Mediterráneo, dice Estela, en la primera parte las palabras fluían muy suavemente, pero en esta ocasión resulta que ya no. Y entonces vamos viendo cuáles son los resortes para tratar de ver cómo podemos entender eso que se nos está desvaneciendo. Un libro sobre la memoria, sobre lo que únicamente la escritura nos puede revelar, tanto a los lectores como a los lectores, o como los autores. Y en este marco se necesita silencio. Por eso Proust decía que las dotes de captación de la memoria se agudizan en el silencio. Y desde ahí se puede imaginar el interior de otras casas. Aquí hay un ejercicio de verdad interesante que hace Estela, en donde no nos ha pasado a todos que de repente vamos caminando por una calle, vemos una ventana, nos asomamos por la ventana, vemos nada más cómo está distribuido el sofá y ya empezamos a hacer historias de lo que está ahí planteando. Esa es la esencia del novelista. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Carlos Fuentes en la novela Aura, iba caminando por la calle de Donceles y entonces de repente uno tiene un atisbo al asomarse a una ventana de todo lo que estamos pudiendo captar sobre el otro, tratando de imaginar al otro, al interior de otras casas, de otros cuerpos. Lo que es muy interesante es que todo el tono de autobiografía es de sinceridad. Hay un repaso por la educación sentimental de nuestro país. Pero lo más interesante es que trata de descifrar el misterio de la vida, que, como les digo, de repente uno dice, ¿y de qué se trató esto? ¿De qué se trató? Pasan los días, pasan los años, y entonces dice una palabra que me parece existencialismo a la mexicana: los años pasan en un pispás. Los años pasan en un pispás. Y entonces nos habla de cómo trata de investigar los rituales de vida y muerte. Y también el libro realmente, desde mi punto de vista, es tratar de averiguar si hay un password o una contraseña de la vida, de los secretos del destino. Porque de repente pues uno va a encontrar que pues si todo va hacia la extinción, ¿de qué estamos hablando? Y curiosamente, uno de los pasajes más hermosos de esta novela tiene que ver con que Estela va descubriendo la importancia de los rituales. Y hay un capítulo que habla tangencialmente de las cenas y el festín de Babette. Y quiero plantear esto para que creo que todos aquí nos vamos a reconocer en estas palabras de Estela. Dice: copio a Martín Buber, mi dilecto amigo. ¿Ya saben con quiénes podemos ser amigos? De Martin Buber. Mi identidad como persona se basa en mis relaciones con mis amigos y miembros de la familia, con compañeros y vecinos, con los árboles, los animales, la naturaleza e incluso con Dios. Estas relaciones son una parte esencial de lo que soy y no puedo estar separado de ellas. Y esto me parece que es clave para entender que si esto es lo que nos define principalmente, ¿cómo es que se da la magia, que es el password del misterio de la vida? Precisamente cuando estamos reunidos en torno a la comida. Y nos habla entonces de una de las cintas que más nos conmueve, que es El festín de Babette, en donde vemos como una mujer que tiene que venir refugiada de Francia a otro país es adoptada de alguna manera por dos mujeres que son muy ortodoxas, rigurosas, en donde falta la alegría, pero ella está tan agradecida
de que le hayan abierto las puertas en un momento que era tan difícil, que cuando se saca la lotería no se le ocurre más que tratar de hacer una cena de agradecimiento. Y yo creo que todos hemos vivido las cenas de agradecimiento que nos ha dado Stella, porque descubre en medio de toda esta búsqueda que el ritual del encuentro, cuando estamos comiendo juntos, cuando alguien cocina y pone todo su amor y atención en lo que nos va a alimentar, de repente resulta que todos estamos nutridos por algo, por una felicidad que no nos damos cuenta que no viene de la comida, sino que viene del espíritu que está detrás de hacer ese ritual, en donde nos encontramos con el misterio del que nos habla Martin Buber y que define nuestra identidad en medio del cambio. Pero entonces me parece muy interesante que toda esta exploración de Stella, que tiene más de 600 páginas, ¿verdad? Más o menos 600 páginas. Si quieren saber el resumen de toda la novela de Stella, se puede marcar en un haiku que me regaló en alguna ocasión Carlos Fuentes. Él tiene un libro que se llama En esto creo, y entonces planteaba cuáles eran las palabras que lo marcaban, y era todo un diccionario. Le dije, ¿y si lo podemos esencializar y hacer un haiku de todo esto, cómo se resolvería? Y me acuerdo que Carlos Fuentes puso sus manos frente a su nariz y cerró los ojos y pensó y dijo lo siguiente, y esto se aplica al libro de Stella: puse atención, vi crecer una flor, vi morir a un ser querido, leí un poema. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo? La atención, la conciencia, esa extrañeza de estar aquí y estar percibiendo algo en vez de que no hubiera existido absolutamente nada. El crecimiento, vi crecer una flor, vi morir a un ser querido, el crecimiento, la destrucción, y leí un poema, el arte y la belleza como posibilidad de encontrar ahí una clave. Pero bueno, lo que me parece también entonces importante volver a rescatar es que entonces Stella lo que va a estar buscando es ese misterio de la luz, ese misterio de la existencia en el Mediterráneo, pero también en la ciudad que habitamos. Dice Stella: tampoco me abandonan las imágenes de mi ciudad, la ciudad de aquel tiempo tan blanca como la luz de la mañana desciende hasta caer en el Mediterráneo, hermosa como si su belleza se mezclara con mi amor por ella, sublime, ideal para ser recordada siempre. Y aquí volvemos: lo que no volveré a ver jamás, lo debo amar por siempre. Algo que se ha ido más allá de lo simbólico, se ha convertido en algo andrógino distinto, un lugar en donde hemos vivido un lapso breve, tan breve. ¿Ven cómo de verdad es toda una reflexión existencial? Han tenido que pasar 1000 años y he tenido que escribir muchos libros solo para comprenderlo. Y entonces aquí hay una sensación a la que ya se refirió tan hermosamente tanto mi querido Julio como mi querido José Luis, de este momento en que podríamos decir con Cat Stevens: morning has broken, la mañana se ha despertado, y estamos asombrados ante lo que quiere decir esto. Y al mismo tiempo otra canción entra por ahí que nos dice: así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida. Y entonces estamos hablando de que en medio de esto, en busca del password, a veces ocurren en la vida experiencias que de repente nos dicen: aquí hay algo extraño, y en medio de todo esto hay un secreto que a veces se nos abre. Voy a leer este pasaje que para mí es el más hermoso de esta novela. Es un encuentro con una querida amiga y unos amigos
en una sinagoga en Venecia. Y entonces están dentro de la sinagoga y Stella describe cómo la canción y los alegres rezos de Shabbat de esa noche en Venecia le llegan al corazón. Dios mío, susurro, los labios palpitantes, mi oración intrépida de tan fervorosa. Dios, protégenos. Dios mío, gracias por el momento. Gracias por la vida. Y aquí de nuevo estamos precisamente ante esta sensación de profundo agradecimiento y felicidad de fondo, a pesar de lo que pasa. La sección para mujeres del segundo piso está vacía y solamente, dice Stella, estamos Silvia y yo. Más dos ancianas que luego alcancé a ver sentadas en la última fila, las lámparas holandesas a la altura de nuestros ojos. Nos estirábamos por encima del diminuto barandal para ver el templo completo y la congregación masculina. Un vínculo de canto y silencio, la percepción de frío e inquietud, sensaciones que siguen cobrando vida en mi memoria. El diálogo ejercido con un virtuosismo tal, mientras que el rezo alcanza las formas más nobles de perfección. Pocas veces he disfrutado del diálogo religioso como aquella noche de Shabbat en la Española. No sé por qué sublimé tanto esta vivencia. Quizás tenía... Sí, ¿verdad? Perfecto, gracias porque se está acabando la fila. Quizás tenía... Estamos en momentos más sonora campana. Sí, ya lo tenemos. Bueno, entonces dice, quizás tenía el presentimiento de que era necesario conservar ese éxtasis para otro tiempo. Y aquí estamos hablando de que entonces se está dando algo muy interesante. Ya no es inmóvil, ya es dos veces. La literatura y el arte tienen, y eso lo decía Amos Oz, la hermosa posibilidad de volver a vivir una experiencia como si ya lo hubiéramos vivido dos veces o hasta tres veces, porque volvemos a leer y releer y la vida empieza a tener cierta y hermosa densidad. Dice, hacíamos lo mismo que los hombres durante la oración. Cuando ellos se ponían de pie, nosotras también. Cuando se volvían a sentar, igualmente nosotras. De pronto algo llama mi atención, quizás un susurro de las ancianas de la última fila. Giro el rostro y al voltear advierto el nombre de la placa en el respaldo de la banca de madera donde se sentó mi amiga. Sobre la plaquita de metal, está su nombre, Silvia. Silvia, mira, le digo, el respaldo, la banca lleva tu nombre. Qué extraña coincidencia. Ve eso, por favor. Una Silvia se sentaba aquí mismo. Entonces mi amiga